Listo, dale a grabar esa acá. Y buenos días, Nicole. Compartir pantalla. Profe Isabela, ¿me confirmas si se está visualizando la pantalla? Ahí la estamos viendo, sí. Excelente. Vengan. Vamos. ¿Qué parte? Vamos para acá. ¿So? ¿Por qué? Ah, mala idea. Día lluvioso y sin saco. Muy mala idea. Lo chévere de este salón. Bueno, chicos. Ay, esperen. Y acá. Ya sé, Wendy, tú te me vas a hacer acá. Sí, porque necesito que alguien me ayude con estar dando a aceptar y me ayude también con cambiar de pantalla y demás. Y creo que aquí no da tanto aire. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a iniciar con el encuentro de hoy. Hoy es un encuentro especial. Tenemos como invitada a la profesora Isabela, perdón. Ustedes pues ya han tenido la oportunidad de compartir en un primer encuentro. En este segundo encuentro vamos a hacer un componente más interactivo para que lo tengan en cuenta. Entonces, profe Isabela, los muchachos, me presento, los muchachos de la profe Isabela. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy psicólogo, especialista en gerencia en riesgos laborales y maestrando en educación. Y en el encuentro de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de gestión de emociones. ¿Listo? Para todos también. Entonces, profe Isabela, te doy la palabra. ¿Quieres hacer la Bueno, muy presentación? buenos días para todos. Es un gusto estar acá. A las estudiantes del profe Carlos, un saludo, que ya habíamos tenido otro encuentro previamente. Y a los estudiantes de nuestra Universidad Politécnico Gran Colombiano del curso de Psicología Educativa, sean bienvenidos. Ojalá disfrutemos bastante el espacio. Vamos a intentar dar cuenta de la intervención desde la psicología educativa, hacer digamos, una especie de charla taller relacionada con el tema de la gestión emocional. Esperamos les sirva, les interese bastante y lo puedan aplicar obviamente también a los distintos contextos en los que se van a desempeñar. Entonces, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Excelente. Bueno, mi profe, dale a admitir a los estudiantes que aparezcan. Y entonces vamos a irnos a la primera parte de lo que es la actividad en el PDF. Wendy, por favor. Entonces puedes dar... bueno, esperen. El título se llama En la adversidad, con calma, hay que avanzar. Es la estrategia como tal, para que la tengan en cuenta. Y en la siguiente vamos a encontrar un ejercicio de atención. ¿Por qué es importante el tema de hacer este ejercicio de atención? Bueno, en primera parte tenemos lo que es la relevancia del reconectar con nuestro cuerpo. Normalmente nosotros cuando tenemos que hacer actividades de gestión emocional, tenemos que ser conscientes de nuestras reacciones, de las reacciones que tenemos a nivel física, a nivel conductual, a nivel cognitivo, con pensamientos, para poder llegar y hacer una efectiva gestión de las mismas. Y para lograr hacer eso tenemos que estar ubicados en el aquí y en el ahora. Y para hacer esa actividad pues vamos a desconectarnos del celular, de cualquier cosa. Pues yo sé que Daniela, pues no sé si quieras hacerlo, pues no sé si puedes hacer esfuerzo físico, entonces mejor no. Si quieres desde la silla lo puedes hacer. La actividad consiste en hacer todo lo que es la activación a nivel de lateralidad. La P significa el pie izquierdo levantado, la P en el caso de ustedes, y la D significaría en el caso de ustedes el brazo derecho levantado. ¿Listos? Entonces,
Vamos a empezar. Y desde la virtualidad, pues los chicos que están viendo la presentación van a hacer también su actividad ya desde el espacio, desde su computadora, desde su escritorio o donde estén, pues van a hacer entonces la actividad. ¿Listos? Entonces, cuando yo diga P, ¿van a levantar cuál pierna? Pues la veo haciéndolo. Si quieren, pues, salvo por Daniela, pues el resto se pueden parar. Vamos a levantarnos, vamos a sacarnos esa pereza de la Semana Santa, vamos a sacar con energía. ¿Listos? Entonces, si yo digo P, pie izquierdo, correcto. Si yo digo B, izquierda. Es el brazo izquierdo, en este caso. Bueno, entonces vamos a empezar. La primera fila, D, Q, B, D, P, P, B, P, P, B, Q, Q, Q. Ajá, Q. Sí, Q, B, P. Vamos ahora para la tercera fila. D, P, B, P, B, P, Q, D. Bien, ir a la última fila. No olvida como que ella... ¿Quién entendiste? Derecho. Bien, Norby. Después de haber terminado la actividad, pero bien, para la próxima. Bueno, entonces, el ejercicio significa o representa primero pues una activación de los hemisferios, primera instancia, y segunda instancia es el tema de reconocer todo el proceso como tal. La gestión de las emociones requiere de ese proceso, requiere de que tú llegues y te conectes con tu cuerpo para identificar qué estás sintiendo y poder tomar acciones específicas para ello. ¿Listos? Entonces vamos a pasar con lo que es la parte de psicoeducación y en psicoeducación va a estar a cargo de la profe Isabela y le vas a volver a compartir. Dejar de compartir y volver a compartir. ¿Tú vas a compartir la presentación, profe? Sí. Listo. Aquí en el escritorio. Y si quieres, no, mejor pantalla completa. No tienes que darle acá. Y ahora sí, compartir. Y ahí. Profe, ¿me confirma si ya se está visualizando? Sí, ahí la estamos viendo. Excelente. Muy bien, bueno, nuevamente un saludo para todos. Yo voy a estar a cargo en esta parte, ya que estamos de forma virtual, voy a estar a cargo de esta parte que es la parte de la psicoeducación, hablarles un poco en qué consiste este tema de la gestión emocional, un poco qué son las emociones, cómo identificarlas, qué hacer con ellas, ¿sí? Cómo gestionarlas y cómo desarrollar o qué sería tener una adecuada inteligencia emocional, que es un asunto fundamental que se puede aplicar a distintos contextos, porque como veremos más adelante, la inteligencia emocional es un asunto que predice varios aspectos positivos de las vidas de las personas, como el éxito a nivel profesional, la felicidad, la mayor satisfacción a nivel personal. Entonces, por ello este tema es importante. Luego de esta parte del taller vamos a tener una actividad práctica a cargo del profe Carlos, en donde vamos a poner en práctica lo aprendido en esta parte sobre la gestión emocional. Esperamos le llame la atención. Entonces vamos a comenzar propiamente dicho con el tema. Primero hablemos de qué son las emociones, ¿cierto? Todos sabemos qué son las emociones o por lo menos las hemos vivenciado, experimentado cuando nos sentimos muertos de la ira, ¿cierto? Furiosos, cuando nos sentimos muy, muy alegres por un suceso positivo que haya pasado, cuando sentimos una profunda tristeza, por ejemplo, por algo que un duelo, la muerte de alguien o demás, un suceso desafortunado, hemos experimentado estas emociones, ¿sí?
Pero, ¿qué son las emociones? ¿Qué son y de dónde surgen? ¿Cierto? Entonces, lo primero es comentarles acerca de qué es la emoción. El término de emoción proviene de la palabra del latín emovere. Esta palabra quiere decir o traduce el mover o remover. Quiere decir que las emociones son aquellos aspectos subjetivos propios de cada uno que nos mueven, que nos de alguna manera nos motivan. ¿Sí? Sin emoción no hay posibilidad de movilizarse, no hay motivación hacia la acción, ¿cierto? Y también que remueven todos esos aspectos, ya sea positivos o negativos, que estén sucediendo, ¿cierto? Que nos llevan a una movilización hacia la acción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando sentimos furia, eso nos lleva a una movilización hacia la acción, como por ejemplo, insultar a otra persona cuando no regulamos nuestras emociones, o cuando sentimos alegría, eso nos lleva a una reacción, como sonreír o hacer cosas positivas o hacer cosas por el otro, ¿sí? Entonces, la emoción tiene ese componente, digamos, positivo del movimiento, moverse hacia un lugar. Sin las emociones, sin esa experimentación de las emociones, no tendríamos la motivación para hacer las cosas, ¿sí? No sabríamos hacia dónde movernos, cuál es la acción que debemos tomar, no tendríamos esa motivación suficiente para actuar. Esa es la importancia de las emociones. Digamos, nos permiten adaptarnos a distintos contextos de la vida cotidiana, ¿cierto? Sucedió un evento negativo, por ejemplo, como les decía, un duelo, la muerte de alguien. Lo que me permite adaptarme a ese evento negativo es reaccionar, ¿cierto? Con una emoción, por ejemplo, como la tristeza. Entonces, todas las emociones aportan, digamos, son adaptativas, son importantes para los seres humanos, puesto que son reacciones a eventos o sucesos pues externos. Sin embargo, algunas veces gestionamos mal las emociones, como hemos visto, ¿cierto? Nos dejamos llevar por la furia en un momento en que quizá debíamos estar más calmados, sentimos un excesivo temor o miedo ante una situación que realmente no justifica ese excesivo temor o miedo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo la gestión de las emociones requiere de saber en qué momento son apropiadas cada una de las emociones, porque, digamos, hay que tener un tiempo establecido para esa emoción y luego pasar a otra, porque si nos quedamos en una única emoción, entonces eso puede ser negativo. Eso es lo que vamos a ver. Respecto a dónde proviene la palabra, proviene entonces de allí, de la posibilidad de movernos hacia un lugar determinado, como veíamos. A nivel cognitivo, digámoslo así, o a nivel biológico y psicológico, tenemos que las emociones implican varios aspectos, ¿cierto? Primero que todo, las emociones son cambios que tenemos en nuestro, todavía no pasemos de diapositiva, vamos a la anterior. Las emociones son cambios que tenemos en nuestro cuerpo, por eso las emociones decimos que son cambios viscerales, es decir, son cambios biológicos a nivel del cuerpo, de cosas que suceden en el interior de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, con la alegría hay por ejemplo, una dilatación de las pupilas cuando una persona está contenta, o con la furia, por ejemplo, a algunos se les pone la cara roja, ¿sí? Entonces hay un cambio visceral, es decir, un cambio biológico interno dentro del cuerpo que refleja pues esa emoción que estamos experimentando en el momento. Las emociones están asociadas también a cambios esqueléticos. Esqueléticos quiere decir del movimiento del cuerpo, de las conductas. Las emociones, como decíamos ahorita, nos llevan a hacer cosas. Entonces, la alegría nos lleva a sonreír o a hacer cosas positivas por el otro. El asco, por ejemplo, es una emoción muy particular que nos lleva a alejarnos de ese aspecto, de esa persona o de esa cosa que nos está generando esa emoción. Nos lleva, por ejemplo, a retirarnos. Entonces, las emociones también están asociadas a esos cambios conductuales, digámoslo así, que son llamados también cambios esqueléticos, es decir, cambios en el movimiento que nos llevan a hacer diferentes movimientos. Un componente muy importante también de la emoción son los cambios cognitivos, ¿sí? Cuando experimentamos distintas emociones, pensamos también distintas cosas, ¿sí? Tenemos ciertos cambios cognitivos asociados. Entonces, por ejemplo,
Si vemos que se está cometiendo una injusticia, supongamos, entonces sentimos ira o furia, ¿cierto? Hay un cambio cognitivo asociado a eso. Pensamos, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se está cometiendo esta injusticia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Tenemos unos pensamientos asociados a esas emociones. Es decir, interpretamos esas emociones de cierta manera según como cada uno es, ¿sí? Según su procesamiento cognitivo de la información. Entonces procesamos esas emociones de una forma particular. Esos tres aspectos son los que hacen parte o son los componentes a nivel biológico y psicológico de la emoción. La emoción es un cambio en general, un cambio en tres niveles distintos, en el cuerpo, visceral, biológico, un cambio en el movimiento, en la conducta y un cambio también en el pensamiento a nivel cognitivo, ¿sí? Por ejemplo, si pasamos de estar alegres a estar tristes, eso implica cambios en el cuerpo, ¿cierto? Se segregan ciertas sustancias o ciertos neurotransmisores en el cerebro, por ejemplo, ciertos procesos hormonales. También eso nos lleva a ciertas conductas. Si estamos tristes, por ejemplo, tendemos a quedarnos más en la casa, no salir, a no hacer tantas actividades. Y a nivel cognitivo también tenemos unos pensamientos asociados. Estamos tristes, por ejemplo, por un duelo, la terminación de una relación amorosa, entonces extrañamos, por ejemplo, a la otra persona y demás. Entonces tenemos cambios de esos tres niveles de la emoción que nos llevan a expresar tanto a nivel físico como conductual lo que estamos pensando y sintiendo en el momento. Las emociones pueden ser de dos tipos, compañeros. Esto es como una especie de repaso porque ustedes obviamente ya han visto estos aspectos sobre las emociones. Es una especie de repaso. Las emociones son de dos tipos, unas primarias y unas secundarias. Las primarias son aquellas emociones universales, ¿sí? Que se comparten con todos los seres humanos independientemente de la cultura, del lugar en el que estemos, la lengua en la cual fuimos criados, el contexto. Independientemente de eso, hay unas emociones universales de todos los seres humanos que son innatas, es decir, ya vienen precodificadas o listas biológicamente para ser expresadas, ¿cierto? Y por eso se dan de la misma manera o de manera muy similar en todos los seres humanos universalmente. Esas son las emociones primarias que las vamos a identificar en la siguiente diapositiva, todavía no. Hay unas emociones también secundarias que se forman a partir de esas primarias y son un poco más complejas porque son emociones que ya se van aprendiendo de acuerdo al contexto social, ¿cierto? Entonces son emociones que no nacemos con ellas, no vienen precodificadas biológicamente, sino que las vamos aprendiendo como una combinación de esas emociones primarias a partir de la interacción con el contexto social que vamos teniendo y vamos desarrollando ciertas emociones. Ahorita vamos a ver los ejemplos de emociones primarias y secundarias. Finalizando esta parte de qué son las emociones, tenemos entonces que las emociones poseen tres componentes, que son los que decíamos ahorita, también los mismos. Poseen un primer componente que sería una experiencia subjetiva de la emoción, cómo yo vivo, de qué forma yo interpreto la emoción. A este componente de la experiencia subjetiva de la emoción se le llama el sentimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo siento cuando uno le pregunta a otra persona, pero qué estás sintiendo? ¿Cierto? Le está preguntando por el componente de la experiencia subjetiva de su emoción, es decir, cómo esa persona está vivenciando esa emoción, ¿cierto? Está pasando por un duelo amoroso, pero esa persona que está sintiendo, ¿cuál es la experiencia subjetiva que tiene? Entonces, esa parte es el sentimiento, que es lo que cada uno está sintiendo. El siguiente componente son los cambios fisiológicos asociados, como les decía, cambios del cuerpo, ¿cierto? Hormonales, cambios espontáneos como la dilatación de las pupilas, ponerse rojo, empezar a temblar, por ejemplo, cuando tenemos miedo, o nos empiezan a sudar las manos, o nos ponemos blancos, por ejemplo, se nos baja, como dicen, la sangre. Todos estos son cambios fisiológicos también asociados. Y la conducta, como decíamos. Esta experiencia subjetiva y estos cambios fisiológicos generan una conducta determinada. Allí en la parte de la conducta es donde vamos a ver que muchas veces fallamos en la forma en cómo gestionamos nuestras emociones, ¿cierto? Entonces tenemos conductas asociadas pues que no son las mejores o no son las más recomendadas en el manejo de las emociones, ¿cierto?
Como decíamos, quizá tenemos mucha furia, entonces procedemos a insultar a alguien injustificadamente, o quizá tenemos mucho susto frente a un examen o temor frente a un examen, una exposición o un trabajo que implica hablar en público y demás, y nos bloqueamos, ¿cierto? A veces nos bloqueamos y se nos olvida todo y no somos capaces de continuar, ¿cierto? Entonces, digamos, todo este proceso de el sentimiento, el cambio en el cuerpo y la conducta, podemos a veces fallar en nuestra gestión emocional y eso nos lleva a tener respuestas que quizá no son las mejores para la gestión de nuestras emociones. Por ejemplo, cuando somos muy impulsivos, ¿sí? Cuando pensamos antes de actuar, entonces queremos algo y no esperamos, digamos, el momento, sino que de una intentamos conseguirlo. Eso puede ser también un problema en la conducta asociada a la emoción. Más adelante vamos a ver cómo gestionar esas emociones. Hasta este punto de qué son las emociones, ¿algún comentario o pregunta? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos entonces a identificar las emociones básicas. Las emociones básicas son muy interesantes porque, como les decía ahorita, son universales. Todos los seres humanos de todas las culturas, de todos los lugares del mundo, independientemente de nuestra crianza y de nuestros antecedentes, hacemos estas caras. Tenemos estas expresiones faciales cuando sentimos ciertas cosas, ¿sí? Cuando se generan ciertas emociones. Entonces vamos a ir a cada una de estas emociones básicas y ustedes me van a ir diciendo si quieren las chicas o si alguno quiere participar de forma virtual también adelante. Ustedes me van a ir diciendo a qué emoción corresponde esa expresión facial. ¿Listo? Entonces veamos la primera de la esquina superior izquierda. Ustedes dirían que qué emoción está representando esta señora. Disgusto. Exacto. Muy bien. Como rabia, ira, furia, disgusto. Muy bien. Entonces, fíjense que es curioso porque a pesar del contexto en el que estemos, una persona que esté haciendo esta cara, sabemos que está sintiendo una emoción básica o identificando una emoción básica que sería la rabia, la ira o el disgusto, la furia. Muy bien. La segunda, el señor de la mitad de arriba, ¿qué emoción creen que está experimentando él? Sorpresa. Como miedo. ¿Cierto? Como miedo, está como asustado, temor, ¿cierto? Entonces esa es la segunda emoción básica. La primera, recuerden, la rabia y la segunda, el temor. Temor, cuando estamos asustados, siempre ponemos la misma cara, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que mañana hay examen, cierto? ¿Cómo así que nos van a hacer un quiz sorpresa, etcétera? Cuando estamos asustados, siempre ponemos esta misma cara. La tercera, la esquina superior derecha, ¿qué emoción creen que es? Disgusto. Que no escuché, me repito. Disgusto. Disgusto, muy bien. Como asco. Como asco, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí tenemos la tercera emoción básica que sería el asco, ¿sí? El asco o el disgusto quizá también la podemos llamar. Es una emoción básica en la cual siempre que sentimos que algo es una amenaza para nuestro bienestar físico, que está sucio, que no nos gusta, ¿cierto? Que nos desagrada, hacemos esta cara, ¿cierto? Asco, la cara de asco, ¿sí? Universalmente. Muy bien. Tercera emoción básica, el asco. La de la esquina superior y inferior de izquierda, la señora, ¿qué creen? ¿Cuál es la emoción? Sorpresa. Sorpresa, muy bien. Está sorprendida. Siempre cuando estamos sorprendidos, hacemos esta cara también, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se acabó la Semana Santa, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Cómo así que hoy hay que volver a trabajar o a estudiar? Muy bien. Sorprendido. La mitad, de la mitad abajo, el señor, ¿qué emoción es? Alegría. Alegría. Exactamente. Alegría, está feliz, contento. La emoción o la expresión más universal de la alegría sería entonces la sonrisa, ¿cierto? El hecho de que se ilumina la cara, como dicen. Y la esquina inferior derecha, ¿qué emoción creen que está sintiendo esta señora? Tristeza. Tristeza, exactamente. Entonces allí tenemos todo lo que son las emociones básicas. Como les decía, lo interesante de las emociones básicas es que son universales, entonces tienen un correlato asociado en cuanto a la expresión.
Siempre, siempre que estamos expresando esas emociones, hacemos esta misma cara o una cara similar, ¿cierto? Y todas las personas de todas las culturas, independientemente de sus antecedentes, sentimos estas mismas emociones y hacemos estas mismas expresiones. Recordemos entonces cuáles son las emociones básicas y veamos algunos ejemplos también de emociones secundarias. Las emociones básicas, entonces, según lo que vimos, son 6. La rabia, el temor, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza, ¿sí? Son 6 universales y que todos compartimos, expresadas por estas partes. Entonces recuerden la rabia, el temor, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Son emociones básicas, también llamadas emociones primarias. ¿Qué es lo que sucede? A partir de estas emociones básicas se generan lo que llamamos ahorita unas emociones de tipo secundario. Cuando estas emociones básicas se combinan o se complejizan un poco más y vamos interactuando con nuestro medio social, vamos generando unas emociones secundarias. Ejemplos de emociones secundarias, es decir, emociones que no vienen ya listas biológicamente, pero que se aprenden en el desarrollo del niño, en la cultura y demás. Por ejemplo, la vergüenza, ¿cierto? La vergüenza es una emoción que no viene ya lista, sino que se aprende a partir de que el niño va creciendo, le van diciendo que ciertas cosas no se deben hacer, que ciertas cosas son malas, o que tienen asociado pues una vergüenza y por ende él va aprendiendo esa emoción. Otra emoción secundaria sería la culpa, ¿cierto? La culpa no es algo que venga ya listo, sino que es algo que se va desarrollando a partir de que vamos aprendiendo cómo relacionarnos con el otro. Por ejemplo, hacemos algo mal, cometemos un error y luego nos sentimos culpables, ¿sí? Esto no es una emoción básica, pero es una emoción de tipo secundario, social. También las llaman emociones sociomorales, porque son las que nos ayudan a relacionarnos con el otro, a aprender lo que está bien y lo que está mal, los límites con el otro. La culpa, la vergüenza, el orgullo, por ejemplo, es otra emoción secundaria, ¿cierto? Cuando nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, ¿sí? Hacemos algo bien y nos sentimos orgullosos, eso es algo que se va aprendiendo, ¿sí? Una de las emociones secundarias más importantes que desarrollamos a lo largo de nuestra vida es la empatía, ¿sí? La empatía, como sabemos y como ustedes han escuchado, es una emoción que nos permite ponernos en el lugar del otro, entender o captar lo que el otro está sintiendo, ¿cierto? Es importante porque es la base de la relación con el otro, es la base de cómo yo me relaciono con el otro, cómo yo comprendo lo que el otro está sintiendo y posibilito que el otro se exprese, por ejemplo, o cómo lo reprimo o demás, ¿cierto? Cómo me relaciono con ese otro. Entonces la empatía es súper importante. Sin embargo, la empatía no es una emoción básica, es decir, no viene ya lista biológicamente, no es que nazcamos cuando somos bebés siendo súper empáticos, no, sino que es algo que se va desarrollando y se va aprendiendo a partir de la interacción social. Venimos con estas emociones básicas preparados, digamos, para sobrevivir, para adaptarnos al mundo en aspectos generales. Sin embargo, tenemos que aprender unas emociones más complejas, sociales, que nos permiten relacionarnos con el otro. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Por aquí hay un comentario, una manito levantada. Nicolás quiere decir algo, adelante. Profe, yo le iba a preguntar algo. ¿El amor sería una emoción o secundaria o iría más allá? ¿O cómo sería el tema del amor? El amor, por ejemplo, cabe como una emoción secundaria. El amor, así como el odio, son todas aquellas emociones que se van desarrollando a partir de esas emociones primarias, ¿cierto? No son básicas, no vienen ya listas biológicamente, pero se van desarrollando como una combinación de las anteriores y se dan también en un contexto social. Entonces, muy bien, esos son otros ejemplos de emociones secundarias. Hasta allí hay más comentarios o preguntas. Muy bien. En esta diapositiva vamos a ver lo que es el desarrollo de las emociones, cómo se da en los niños este desarrollo de las emociones por etapas, cómo van ellos incorporando, desarrollando y expresando sus emociones en distintas etapas. Y vamos a ver también cómo se sugiere, digamos, que haya una adecuada educación emocional en los niños, ¿cierto? Cómo educar las emociones, porque las emociones se educan.
Las emociones no solamente se expresan, no solamente se sienten, sino que también se educan. Entonces, ¿cómo educar? ¿Cuáles son las formas más adecuadas de educar esas emociones en los niños y en los adultos también aplica? El primer tema, hablando de las etapas para el desarrollo emocional, tenemos que en general las emociones en los seres humanos, en todos nosotros, se desarrollan en 3 grandes etapas. De los 0 a los 3 años, de los 3 a los 6 años y de los 6 a los 12. La primera etapa es la etapa de la primera infancia, por supuesto, de los 0 a los 3. Y la segunda, de los 3 a los 6 y de los 6 a los 12, es una etapa ya escolar, ¿cierto? Preescolar y escolar. Entonces se van incluyendo otros elementos que permiten educar esas emociones. En la primera etapa, de los 0 a los 3 años, tenemos que un niño nace, digamos, con la preconfiguración biológica de las emociones básicas, ¿cierto? Desde el momento del nacimiento, el niño expresa, por ejemplo, la sorpresa, el niño expresa, por ejemplo, el temor, el niño expresa, por ejemplo, el asco, algunas de las emociones básicas que vimos ahorita. Y otras más complejas se van desarrollando a lo largo que el niño va creciendo. A los 2, 3 meses de edad ya el niño puede sentir, por ejemplo, la alegría y la tristeza, ¿sí? Sin embargo, en esta etapa de los 0 a los 3 años de vida, digamos, la característica principal es que el niño experimenta sus emociones, las expresa, el bebé experimenta sus emociones, las expresa, pero aún no es capaz de regularlas en ningún sentido, ¿cierto? Porque primero, el bebé aún no es capaz de identificar que sus emociones son propias de él, sino que las experimenta, las expresa y ya, ¿cierto? Siente una necesidad, genera un llanto, por ejemplo, y ya, ¿cierto? O se siente satisfecho, siente una alegría y genera una sonrisa, una interacción y ya. Sin embargo, todavía no identifica las emociones como propias y esto le impide la regulación de las emociones. De los 0 a los 3 años aún no hay regulación emocional propiamente dicha, porque no hay posibilidad de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Esto sí es lo mejor? ¿Será que puedo resolver esto de otra manera? No, sino que solamente hay una vivencia y una expresión de las emociones de forma biológica, espontánea, primaria, digámoslo así. Más o menos a partir de los 2 años, cuando el niño ya empieza a hablar, ya sabe caminar, ¿cierto? Empieza a desarrollar el lenguaje y demás, es importante porque ya le permite identificar que esas emociones que está sintiendo pues le pertenecen a él, ¿cierto? Por ejemplo, que el niño está feliz, ¿cierto? Puede decir. Así con todas las emociones. Entonces le permiten identificar que sus emociones son de él, ¿sí? Y poco a poco, digamos de a pasos pequeños, va aprendiendo lo que es la regulación emocional. Sin embargo, de los 0 a los 3 años, no hay suficiente evidencia de que el niño, por ejemplo, sienta lo que es la empatía, ¿sí? La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de poder comprender la perspectiva del otro desde lo que el otro piensa, todavía no, ¿cierto? Todavía no se ha desarrollado esta habilidad y por ende el niño piensa desde su propia perspectiva. La satisfacción, la expresión de las emociones hasta allí. A partir de los 3 años se va ganando un poco más terreno, un poco más de terreno en lo que tiene que ver con la regulación emocional y la respuesta empática, es decir, la empatía hacia otros. A partir de los 3 años ya el niño sabe identificar esas emociones, por ejemplo, ya sabe identificar que está triste, que está alegre, entre otros, sabe identificar esas emociones y tiene unos resquicios, es decir, unos inicios de la capacidad de regulación emocional. Sin embargo, no es sino hasta la última etapa, desde los 6 años en adelante, que propiamente podemos hablar de que hay una regulación emocional en los niños, una capacidad de regulación emocional y una capacidad empática más desarrollada, ¿cierto? Ya el niño es capaz más de ponerse en el lugar del otro, no solo para tener la satisfacción propia, sino también de generar un vínculo con el otro, un vínculo de amistad, por ejemplo, que permite interactuar con los demás. Entonces, es importante esto porque la regulación emocional es algo que se va aprendiendo. No porque un niño desde temprana edad no exprese una buena capacidad de regulación emocional, entonces nunca la va a tener, sino que es algo que se puede educar. Por ello es importante la siguiente parte, o el siguiente tema de esta misma diapositiva, los patrones de educación emocional. ¿Qué hacer entonces con las emociones?
Cuando estamos trabajando con los niños, ¿de qué modo entonces enseñarles a educar sus emociones, ¿cierto? ¿De qué modo ellos pueden comenzar a hacer una regulación emocional? ¿Cuáles son los patrones que más favorecen la educación emocional en los niños? Entonces hay varias formas en las que se trabaja o se tratan las emociones en los niños. Sin embargo, solo una de ellas que vamos a ver es la más recomendada para tener una adecuada educación emocional. Pero hay varias, vamos a ver cada una. La primera se llama una evitación, minimización de las emociones. Es cuando los padres enseñan a los niños que al sentir una emoción, que deben hacer evitarla o minimizarla, ¿cierto? Como reprimir esa emoción. Entonces escuchamos, por ejemplo, padres que dicen a los niños que no deben llorar, por ejemplo, que no deben llorar porque eso está mal, ¿cierto? Porque lo tienen que superar, porque no te puedes quedar ahí. Esa es una evitación o minimización de esa emoción, ¿cierto? No se le da el lugar, por ejemplo, a la tristeza del niño o a la frustración, entre otros, sino que se le evita o se le minimiza. Eso no es importante, no llores, ¿sí? O no hagas pataleta, o no, o si estás muy alegre, no expreses tanta alegría, ¿cierto? Es más como un estado de evitación o minimización de las emociones, donde no se considera importante expresarlas, no se les da lugar a la expresión de las emociones, sino que se les evita o se les minimiza. Lo malo de este aspecto es que los niños aprenden que sus emociones no son suficientemente válidas, ¿cierto? Sino que aprenden a guardarse todo, como decimos en términos cotidianos. Aprenden que al sentir una emoción, lo más correcto no es expresarla, decirla, comunicarla asertivamente, sino que aprenden que se la tienen que guardar, ¿sí? Y eso genera pues una cantidad de frustración acumulada que puede llevar, por ejemplo, a que más adelante pues haya una enfermedad o haya una expresión de las emociones inadecuada o una incapacidad para tolerar la frustración. Entonces es inadecuado, ¿cierto? Lo que hay que hacer con las emociones no es evitarlas, minimizarlas. Vamos a ver ahorita qué es lo que hay que hacer. El segundo patrón se llama evitación-castigo. Es un patrón similar al anterior en tanto que se evitan las emociones, pero tiene un componente más grave, digámoslo así, en el sentido de que hay un castigo hacia la expresión de las emociones. Entonces, no solamente se evitan las emociones, sino que se castigan. Por ejemplo, si el niño está triste y por ende llora, entonces no solamente se le dice no llore, sino que además se le castiga, ¿cierto? O se le regaña, o se le dice que eso no debe ser así, ¿cierto? Hay un castigo asociado a las emociones. Esto de nuevo puede ser negativo porque los niños aprenden que sus emociones, además de no poder ser expresadas, además de que se las tienen que guardar para ellos mismos, son malas porque van a ser castigadas, ¿cierto? Tienen una consecuencia negativa cuando son expresadas. Entonces son personas que aprenden a no expresar sus emociones y aprenden a sentirse mal con sus propias emociones, como que sus emociones no corresponden a lo que debería ser, ¿cierto? Son inadecuadas, pues, para el contexto. Entonces no hay una adecuada gestión emocional porque no aprendemos a expresarlas adecuadamente. El tercer patrón de educación emocional es el laissez-faire. El laissez-faire es una expresión francesa que quiere decir dejar hacer, ¿cierto? Cuando los padres dejan que el niño haga lo que quiera con sus emociones, ¿cierto? No le ponen límites o formas adecuadas de expresión a esas emociones, sino que dejan que el niño haga lo que quiera. Entonces, vas a hacer pataleta 2 horas, haz la pataleta, haz lo que quieras, ¿cierto? Estás llorando, se le deja llorar. No hay un proceso de enseñarle cómo regular esas emociones, sino que simplemente se le deja hacer. Son niños que aprenden a que pueden expresar sus emociones, sin embargo no aprenden a cómo regularlas, y este es un aspecto también importante, ¿cierto? De ninguno de estos 3 patrones es el más recomendado porque no hay que evitar las emociones, no hay que castigar la expresión de las emociones, ni tampoco hay que dejar que las emociones se desborden y estén por cualquier lado y hagan lo que quieran con nosotros, sino que hay que educar las emociones. Hay que aprender cada vez más una regulación emocional poco a poco, ¿cierto? Sin evitar las emociones, sino expresándolas, pero de forma adecuada, pertinente, de acuerdo con el momento. Este es el último patrón de educación emocional, se llama educación emocional propiamente dicha, o sea, realmente dar una educación emocional a los niños. Esto implica que se le dé un lugar a las emociones, el niño puede expresar sus emociones, el niño y el adulto aplica también, se puede expresar las emociones, sin embargo, las emociones tienen un límite, ¿sí?
No, si un niño, por ejemplo, si se siente triste, obviamente puede llorar, pero no va a seguir llorando por días o semanas completos, ¿cierto? Por la misma cosa. Entonces hay una educación emocional, hay una posibilidad de expresión de las emociones, de aceptación de las emociones y lo que ellas son, pero a la vez una norma, un límite que se le pone a esa emoción para regularla y para saber que una emoción termina en un momento y da paso a otra emoción distinta. Esa es la educación emocional propiamente dicha. Y eso es lo que va a favorecer más adelante lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la inteligencia emocional. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Hasta allí hay comentarios o preguntas. ¿Cómo hacer entonces una gestión adecuada de las emociones? Es lo que estamos abordando el día de hoy, ¿cierto? La gestión adecuada de las emociones ha sido llamada por diversos autores, especialmente por Daniel Goleman, que vamos a ver a continuación un videito cortico, ha sido llamado inteligencia emocional, ¿cierto? Inteligencia emocional es esa capacidad, como vemos en la imagen de la diapositiva, de percibir las propias emociones, darse cuenta de que estoy sintiendo algo, comprender esa emoción, ¿cierto? Darle un lugar, saber que estoy sintiendo esto por esta razón, que esto está bien, que puedo sentir esto, pero saber también manejar esa emoción y utilizar esa emoción a favor de los propósitos que yo tengo, ¿cierto? Entonces, no que la emoción sea la que me lleve a mí y me dirija, sino que yo sea capaz de manejar esa emoción y utilizarla a favor de mis propósitos y de mis metas, ¿sí? Y de mi propio aprendizaje. Este autor nos resalta un aspecto muy importante que a veces dejamos de lado y es que las emociones influyen en el aprendizaje. ¿Sí? En ningún contexto vamos a poder tener un buen aprendizaje, aprender bien, aprovechar bien una actividad, un conocimiento, si no sabemos gestionar nuestras emociones. Si no sabemos gestionar nuestras emociones, eso va a ser una montaña rusa, como decimos, y no vamos a tener un buen aprendizaje. Es por ello que lo que el autor plantea es que el manejo y la gestión de las emociones hace parte de la predicción del éxito y la felicidad en las personas. Es decir, Daniel Goleman critica que la inteligencia a nivel cognitivo, el coeficiente intelectual, sea el único predictor del éxito en las personas y de la felicidad. No, lo más importante no es ser inteligente a nivel cognitivo, dice él, o a nivel de coeficiente intelectual. Lo más importante es tener inteligencia emocional. Eso es lo que va a predecir que seamos personas exitosas y felices a largo plazo, ¿sí? Que sabemos percibir nuestras emociones, comprenderlas, manejarlas y utilizarlas para los propósitos que necesitamos, ¿cierto? Lo que se propone entonces, derivado de la inteligencia emocional, es que puede haber una armonización, es decir, un encuentro positivo entre la cognición y la emoción, entre lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Que durante mucho tiempo se pensaba como que estas eran dos cosas distintas. Por un lado uno pensaba una cosa, por otro lado uno sentía otra cosa, y eso era lo que hacía, ¿cierto? Y estas dos cosas estaban como en conflicto, la razón y la emoción, así. Sin embargo, lo que se propone es que puede haber una armonización de esos dos aspectos, sentir, pensar, de acuerdo ahora con lo que queremos hacer. Esa es como la propuesta de la inteligencia emocional, que todo nuestro ser, que implica nuestros sentimientos y pensamientos, esté acorde con lo que queremos hacer, nuestras metas, nuestros propósitos y demás. En general, estos son los aspectos que resalta el autor de la inteligencia emocional. Les traje un video cortico de 7 minutos de Daniel Goleman, el autor principal, que nos va a explicar en sus palabras qué es entonces la inteligencia emocional. Con esto damos paso a la segunda parte de la actividad, en donde vamos a aplicar esta técnica que nos va a presentar el profesor Carlos. Veamos el video. ¿Lo proyecto o...? Sí, profe, si quieres lo puedes proyectar, entonces dale a dejar compartir pantalla. Ah, es el mismo que está. Espérame, profe, una Ahí pregunta. está, sí. Es el que está ahí. Ah, no, entonces si quieres vuelvo a compartir pantalla. Pero no sé si es el tema del audio, porque estamos desde la parte web. No, mejor te explico de esta manera. Mira, acá. Y le vamos a decir que examinar. No, este es mi OneDrive. Si quieres intento Cargar compartir, desde mi equipo. a ver si ustedes escuchan. Creo que de esta manera sí se podría escuchar el sonido.
Me llamo Daniel Goldman. Soy psicólogo. ¿Sí se escucha, profe? Excelente. Sí se Y escucha. trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas Pero relacionados. hay mucho eco, profe. Llevo muchas décadas escribiendo sobre Mucho esto. eco. Identificando mi vida porque creo que al final ¿Cómo, mi profe? Se escucha mucho eco. Ah, entonces, sí, Eso.
muy bien. A continuación, entonces, con esto vamos a cerrar el tema de la inteligencia emocional. Muchas gracias. A continuación, vamos a darle paso al profe Carlos para que nos presente la misma técnica en la cual nos estaban hablando en el video, que la podamos poner en práctica y veamos una aplicación de este tema concretamente. No los escuchamos porque tienen el micrófono. Y me activas el micrófono. Listo, gracias. Y voy a activar acá también. Sí, volver a compartir el PDF o pantalla completa. Aquí también activé la cámara, no sé si me están viendo. Sí, ahí te vemos. Excelente. Bueno, entonces, en la parte voy a apagar la luz, una de ellas está, para que ustedes puedan visualizarla. Lo que Daniel Goleman hablaba en su video era directamente explicar el semáforo de las emociones. Y hay que empezar a comprender que, por ejemplo, en el caso de ustedes ya van a ir a intervenir con chicos de sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11. Que si bien es cierto, tenemos que llegar a reconocer esa fundamentación de las emociones desde pequeños, de cómo fueron esas pautas de crianza para adquirir ese modelo de gestión de emociones, precisamente para cuando vayamos a hacer este tipo de actividades. Y vamos a hacer entonces un ejercicio aquí directamente en encuentro desde virtualidad, pues los chicos que están en la virtualidad y las que están acá en presencialidad, vamos a hacer esta actividad. Consiste en qué? En comprender que la parte roja son esas reacciones físicas que yo tengo. Recuerden que cuando nosotros vamos a sentir una emoción, ya hemos visto que eran básicas, una de estas reacciones básicas generan unos cambios en mi organismo. ¿Cuáles son esos cambios? Entonces, por ejemplo, la ira. Wendy, cuando tú te enojas, ¿cómo reaccionas? ¿Qué más? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién más, aparte, o sea, qué otra reacción tiene aparte de las que ya mencionaba? Ok, vale. Vale, Norvin. Nicole. A dar golpes, ¿vale? ¿Quién más? Otro elemento de esa expresión de la ira, esa reacción física que tiene. Dañar cosas, ok. Rayar, ok, vale. Te puede dar ganas de vomitar, sí, también. Llorar, a veces surge un llanto fácil también. Entonces, esas reacciones físicas es llegar y detenerte. Pero ¿cómo lo vamos a detener? Chicas, normalmente, ¿ustedes qué hacen para detener esa reacción en ese momento de ira? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Te alejas de todos, ¿vale? ¿Qué más? Desde virtualidad, también. Necesitas, bueno, Wendy necesita pelear, ¿vale? Te aprieta las manos, te clava las uñas. Ok. ¿Qué otra cosa? Desde virtualidad. ¿Han levantado la mano? ¿Te escuchamos? Caminar o Caminar. simplemente hacer otra cosa distinta o hablar solo. Ok, hablar solo, caminar. Esa de bañarse es espectacular. Primera vez que escucho algo, pero muy buena. Se ducha, o sea, tiene mucha raya, entonces va y se baña. Interesante. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a hacer una actividad que consiste en la respiración diafragmática. Ustedes ya han tenido la oportunidad de practicarla, me imagino que en algunas ocasiones ya la han realizado, tanto por las clases como también por actividades de música y demás, que normalmente a uno le enseñan a utilizar la respiración diafragmática. ¿Listos? Entonces, nos vamos a poner en posición lo más cómoda posible, vamos a quedarnos. ¿En serio estás cómoda así? ¿Vale? Genial. Entonces, lo más cómodo que ustedes puedan llegar a estar, van a colocar una mano en lo que es la parte del abdomen y la otra más abajito, perdón, una en el pecho y la otra en el abdomen, la boca del abdomen. ¿Para qué? Para que vayan a identificar en dónde es que están teniendo una mayor predominancia a la hora de respirar. Si es más en la parte pulmonar o si es más en la parte del diafragma. Excelente. Bueno, tranquila.
Tienes que llegar, no se vayan a presionar muy duro el pecho o la barriga, o sea, con calma. Bueno, entonces, en virtualidad van a hacer lo mismo. Una mano en el pecho y la otra en la parte que es la entrada debajo del esternón, o sea, donde ya empieza el esternón, básicamente. Allí donde se tocan el esternón, si quieren se hunden, andan con pasito porque pueden lastimar. Se hunden en el esternón y ahí ya colocan la mano. Ya saben dónde es. Dentro de lo que es la parte del ejercicio de respiración, entonces, normalmente nosotros siempre vamos a estar respirando por una o de la otra. Normalmente generamos ruidos como lo que estaba haciendo ahorita Laura. O sea, llegar y hacemos la respiración entrecortada o hacemos una respiración bastante profusa, llegar... Sí, normalmente la respiración ocurre de esa manera. Nosotros somos inconscientes de ello. ¿Vale? Vamos a hacer entonces ese ejercicio de práctica. Primero, recuerden que nosotros podemos dividir la respiración. Puede hacerse, bueno, aquí hago un paréntesis. Para ustedes, como son estudiantes de psicología, pues les hago el paréntesis. Cuando ustedes vayan a hacerlo ya con los estudiantes, pues no es necesario que les expliquen así como yo lo voy a hacer. La respiración diafragmática apuntaría a 3 momentos. Tú puedes hacerla sin guía, o sea, decirle a la persona que respire, que vaya acompañado del movimiento, o sea, 10.001, 10.002, 10.003, y que vaya haciendo el ejercicio de respirar, inhalar, mantiene y exhala. Esa sería un tipo de respiración como tal. Hay otra en donde simplemente les explicas, bueno, vamos a hacer un ejercicio de respiración y ustedes les dicen, me van a seguir, vamos a inhalar, vamos a exhalar, pero no vamos a hacerlo con números o con tantas descripciones para que ellos lo ejecuten. Entonces son varios modelos. Son uno que es guiado netamente, hay otro en donde le dicen vamos a hacer el ejercicio de respirar, cada uno como lo está realizando, y luego uno le hace ajustes en ciertas acciones puntuales para hacerlo. Entonces uno tiene que llegar y verificar primero de cómo es la persona, cómo lo está haciendo y luego sí empezar a adicionarle elementos para que no se confundan o para que no lo hagan mal. Normalmente para eso es que se hace. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte vamos a hacer el ejercicio de respiración como ustedes normalmente lo hacen. ¿Listo? Van a inhalar y van a exhalar como normalmente lo hacen y van a estar muy atentos de qué parte es la que más sienten que se mueve. Si lo que es la parte de el pectoral, de la caja torácica o la parte del diafragma. ¿Listos? Allá Wendy está en el modo zen. Ella ya está ahí iluminada. Sí. Luego tenemos entonces lo que es el tema de la respiración acompañada. Esta respiración acompañada podemos utilizar diferentes palabras. Podemos decir 1001, 1002 o un Mississippi, 2 Mississippis. Muy bien, Laura, ¿para qué vamos a contar eso? Porque cuando tú llegas y haces el ejercicio, quitamos un poquito aquí la cámara, la tapabocas, cuando tú haces el ejercicio de respirar y vas contabilizando, ese ejercicio cognitivo de llegar y contabilizar y el tema de el ejercicio cognitivo de respirar y de poderlo contar te permite llegar y tener una pausa. Cuando estamos con una emoción muy fuerte, tenemos que hacer una detección de pensamiento. Si yo me centro en lo que me está generando la rabia, pues voy a mantener la rabia. Pero si yo me centro en respirar y voy pensando, tengo que hacer una seriación como tal, voy a hacer una detección de pensamiento y voy a estar más consciente de mis reacciones físicas. ¿Cómo? Sí, un poquito. Pero bueno, continuemos. Entonces, vamos a centrarnos, ya ustedes saben cómo hacer el ejercicio de respiración, lo vamos a colocar con un Mississippi o con 1001, si quieren con 1001. Entonces, empezamos. 1001 va a ser inhalar, 1002 sostenemos y 1003 exhalamos. ¿Listos? 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. Ahora, las personas que todavía están haciendo dos errores como tal. El primero es que están respirando más con la caja torácica. El segundo error es que están respirando muy profusamente con la parte de la nariz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar a hacer para modificarlo?
Les pregunto, por ejemplo, en el caso de Yurley, que estaba respirando más por la parte de la caja torácica, y ahorita creo que era Laura, no, yo escuché por acá un ruido de... ¿De dónde fue? ¿O fue Wendy? ¿O fue...? Ah, bueno. Entonces, en el caso de Yurley, ¿tú cómo harías para controlar esa parte del movimiento? Para que no sientas que se mueve tanto la caja torácica, sino que se vaya a mover más la parte del diafragma. No sabes, vale, perfecto, no pasa nada. Mira, una de las formas de hacerlo, porque hay muchas, una de ellas es visualizar que el aire que ingresas lo vas a tener todo amasado en el estómago. Entonces, si quieres, puedes llegar y tratar, Sensei. O sea que respirar por acá está mal. ¿Del torácico? Claro. Sí. Si lo haces netamente torácica, claro. Ni siquiera respirar solo, no más. Por eso, probablemente, si estás respirando torácicamente, lo más probable es que vayas a llegar a sentir que te cortas. Y eso también va a afectar. Yo tampoco, pero sí he visto. Bueno, entonces, imagina que todo el aire que estás inhalando es como si fuera una pelota que la vas a llenar y es en el estómago. Es como traer, bueno, en mi caso utilizo ese ejercicio imaginativo de llegar y al momento de respirar, sentir que inflo. Miren, si quieren, vean acá, aquí les queda difícil la virtualidad. Sí, yo creo. Y van a hacer esta parte de inflarlo. Si ven que, por ejemplo, acá... Exacto. Exacto, porque cuando tú respiras de esa manera, lo estás entrecortando. O sea, como que tratas de llenarlo, pero no lo llenas por completo. Es más efectivo hacerlo con el diafragma. En virtualidad, chicos, ¿cómo están? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Alguno de los errores que se han mencionado los han percibido? Vamos bien, profe. Vale, bien, bien, perfecto. Bueno, entonces, volvemos a retomar. 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002 y 1003. Listo. Entonces, una de las primeras reacciones que tenemos que hacer para esa reacción física, primero, bueno, ya aquí en transición con lo que es el tema de generar cambios, es que cuando yo estoy teniendo esa reacción emocional de llegar a ira, de tener ese desborde, ese movimiento, de querer llegar y agarrar a golpes a alguien o a algo, de llegar y querer decirle palabras altisonantes o decirle palabras que lo hieran, como por ejemplo mencionaba Norbert, tengo que hacer en primera instancia un control de mi respiración. Yo cuando controlo mi respiración voy a regularme, pero no puedo quedarme solamente en eso. Hay que identificar, y por eso cuando hicimos la actividad inicial les decía, tenemos que reconocer cómo cada uno de nosotros se conecta con su cuerpo. En la actividad inicial consistía, quitarme esto, me está incomodando. En la actividad inicial consistía directamente en llegar a ver el estímulo y reaccionar, mano o pie. En este caso, sí, soy cegatón, lo siento. En este caso, vamos a irlo orientando a un componente de ¿qué hago en mi cuerpo? Yo cuando me enojo, por ejemplo, tiendo a fruncir el ceño. Yo me veo medio endemoniado, por ejemplo. Pero puede ser que otras personas hagan otras cosas. ¿Ustedes qué hacen cuando ustedes están enojados? Ya dijimos nuestra reacción como tal y que hacíamos una conducta. Pero pónganse a pensar, ¿qué expresión facial utilizan? Pónganse a pensar, ¿qué movimientos repetitivos hago frente a esa situación? Por ejemplo, yo tiendo a enojarme y empiezo a alzar la voz y empiezo a manotear. Y es que cuando me enojo, entonces, hago esto. ¿Sí ven? Y ven que la expresión me cambió. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces ser consciente de esos cambios, esas reacciones físicas, y tengo que llegar y empezar a hacer el ejercicio de respiración. Tengo que llegar y si yo, por ejemplo, soy de los que empiezo a manotear y me tiembla la mano y me da rechera y pongo, por ejemplo, cuando hago esto
Y es que usted que la cara. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo voy a hacer eso, yo me agarro, me detengo, me llevo las manos. ¿Ah? Sí, yo doy miedo cuando estoy bravo. Por eso trato de no enojarme. Entonces, en el caso es, yo llego y me controlo las manos, me controlo la voz. Sé que si yo me empiezo a enojar, yo voy a empezar a subir el tono de voz. Y entre más ocurra, la emoción tiene algo muy bonito y muy malo, que es un periodo de no retorno. Entonces, si yo dejo que la emoción llegue hasta un punto en el que no puedo regresar, puedo hacer algo que no me voy a arrepentir. Partir un teléfono, partir unas, no sé, lapiceros, algo, partirle la cara a alguien. Eso está mal. Entonces, uno no puede hacer eso. ¿Qué es lo que uno sí puede hacer? Pues llegar, y si estoy enojado y sé que empiezo a gritar, guardar silencio en un momento, como de que ser consciente de que estoy subiendo el tono de voz, ser consciente de mis expresiones. Entonces, por ejemplo, el ceño, por ejemplo, la cara, cuando llego y hago así, esa parte como tal de ira, es ser consciente y dejo de llegar a tener esa reacción, o sea, controlar esa parte de las expresiones faciales, llegar y controlar, por ejemplo, de la mano, ya no puedo estarla moviendo como si quisiera dar un golpe a alguien, sino entonces me sostengo, la agarro así, pero tampoco voy a hacer lo que decía Norbert, de llegar y clavarme las manos, las uñas, porque yo no me quiero agredir. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo puedo llegar y agarrarme las manos así, agarrármelas acá, así, por ejemplo, en el caso de algunas personas que yo llego y a veces también me ha pasado, tengo mucha rabia y quiero golpear a alguien, entonces lo que hago es hacer esto, y con eso me empiezo a regular. Y empiezo en un principio, puedo hacer esa parte de tener la rabia y apretar duro, y en la medida en que empiezo a respirar, empiezo a regular. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a focalizarse, van a cerrar los ojos primero. Todos vamos a cerrar los ojos, en virtualidad también lo vamos a cerrar los ojos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a hacer un ejercicio de respiración y luego nos vamos a imaginar una situación puntual. Entonces, primero vamos a hacer ejercicio de respiración. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. Quiero que se orienten en el evento que más les haya molestado en la semana pasada. ¿Qué sucedió? Que le sacó la piedra, pero de una manera indescriptible. Quiero que se ubiquen allá en ese momento puntual. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cocinando, estaban realizando un trabajo, estaban estudiando, y llegó esa persona, o ocurrió ese suceso que las hizo molestar, que los hizo molestar allá en virtualidad. 1001, 1002, 1003. Ahora quiero que ustedes se focalicen, traigan a este momento, van a olvidarse que están en el salón, van a olvidarse que están en virtualidad y demás, y simplemente van a focalizarse en ese puntual momento. Van a recordar todo, qué estaban oliendo, qué estaban escuchando, qué estaban viendo. Va a sentir cómo nuevamente tiene esa descarga de rabia, de ira por ese momento que llegó a surgir como tal. Va a reconocer qué estaba pasando en su cuerpo, qué cambios en su rostro estaba teniendo. Van a reconocer qué cambios en sus manos, en sus pies, estaban moviéndose repetitivamente, estaba apretando las manos. Va a recordar qué pensó en ese momento. Tenía rabia, quería llegar y herir a alguien, quería destrozar algo. Va a orientarse en ese momento, va a sentir cómo por la espalda recorre esa energía, es como esa rabia que tenía ahí como tal. Ustedes la van a ir acumulando poco a poco. Y luego vamos a empezar a hacer ese ejercicio de respiración. 1001, 1002, 1003. Y seguimos acumulando toda esa rabia que tenemos en ese momento. En este caso, pueden llegar a apretar entre menos a más lo que es la mano, sin clavarse las uñas. Van a empuñar, pero sin clavarse las uñas, y van a ir recordando todos esos momentos.
Y ustedes van poco a poco recolectando toda esa ira, toda esa energía que tuvieron, todos esos pensamientos, vayan a orientarlos únicamente en sus manos. 1001, 1002, 1003. Sienta esa tensión que está en sus manos. Y a la cuenta de 3, ustedes van a soltarla. Y toda esa rabia, toda esa tensión que tienen, la van a liberar. Y van a percibir muy atentamente la reacción que tiene en la parte de su mano y de su antebrazo. Entonces, 1001, 1002 y 1003. Van a soltarla. Ustedes ya acaban de soltar toda esa ira. Sientan en este preciso instante cómo descansa su cuerpo, cómo sienten que se quitaron un peso de encima. ¿Listos? Ahora bien, en teoría, ajá, si estás enojada, tienes que llegar y traer la rabia de alguna otra medida. O sea, tienes enojo, por eso decía posicionarte en una manera que sea cómoda, que no puedas herir a nadie y traer esa energía, respirar y luego soltar. Allí estaremos mezclando dos técnicas, respiración y relajación muscular. Respiración diafragmática y la relajación muscular de Jacobson. Ustedes la pueden buscar después en libros de modificación de conducta. Allí viene explicada todo el proceso. Y lo que acabamos de utilizar como técnica adicional es la imaginativa, que es el tercer elemento. La imaginativa es crearse todo un escenario para recordar un suceso. Y luego entonces ustedes van a poder tener esa posibilidad, cuando ya sean conscientes de esa relajación que tiene su cuerpo, de pensar en ideas que puedan, que es la parte amarilla, ideas asociadas que puedan tener con la situación problema, reconocer toda esa situación como tal. Porque cuando nosotros nos enojamos, nos focalizamos en algo. Vemos chiquito, chiquita a cualquier persona, a cualquier situación y nos quedamos únicamente centrados en ella. Tenemos una visión de túnel y por consiguiente tenemos que salirnos de esa visión de túnel. Cuando hacemos entonces esas tres técnicas, podemos llegar y empezar a idear soluciones alternativas, que las alternativas no van a ser igual que las emociones, no son buenas ni malas. Ustedes empiezan a elaborarlas y en la medida en que las pueden o las colocan en práctica, van a corroborar si sí les trae algo positivo o si no. Por eso es que las soluciones tienes que llegar y colocar varias alternativas, pero no de las que yo le llegue a decir o las que ustedes cuando vayan a intervenir a los muchachos les digan, es directamente de las que ellos dentro de sus esquemas mentales puedan utilizar. Por eso es tan importante entonces el llegar y preguntar y hacer los ejercicios de que ellos visualicen situaciones de su vida y que luego ellos piensen, bueno, primero que reconectan lo que es el tema de esa reacción física, y cuando uno ya destensiona, siente una tranquilidad, como que se quita esa parte física que tenemos. Y luego sí, van a pensar ellos de qué manera van a solucionar esa situación puntual que estaban viviendo. Entonces le podemos decir, gracias a este ejemplo, ustedes le pueden llevar impresos tipo de imagen y que ellos escriban allí sus reacciones físicas, que ellos describan las ideas que se les venían, es decir, por ejemplo, esa ira que tenía de llegar y querer herir a alguien, lo escriba, qué era lo que pasaba allí como tal. Y luego que escriban qué acciones creen que ellos, o qué acciones creen ellos que solucionan esa problemática. Pero no le vamos a decir, no, acciones desde la utopía y vamos a mandar florecitas y demás. No, es directamente desde lo que usted puntualmente como individuo considera que puede hacer para solucionarlo. Y va a tener que regularse también parte física, parte cognitiva y parte conductual. Por eso es que cuando le vayas a explicar esas acciones tienes que decir, bueno, ¿cómo vas a controlar lo que estás sintiendo? Esas reacciones de tu cuerpo. Escríbelo. Muy bien, ya dijiste cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Wendy, ¿cómo controlarías las reacciones que estás teniendo frente a una situación que te enoje como tal? Como tú lo haces diariamente. ¿Y eso como tú lo haces diariamente te han traído resultados positivos? ¿Qué te puedo decir, profe? No, pues a ver, es que, o sea, cuando estoy enfrente a alguien, ya me da mucha rabia, obviamente no se me ve la cara y ya todo el mundo sabe, o sea, se me pone más cara, y yo siempre siento. Y yo como para hacerlo,
no sé, como que me aprieto las manos y como que y grito internamente. Y ya después voy por allá y yo solita miro como me calmo. Ok. Si no puedo pelear, ya está. Si puedo pelear, sí peleo. No es lo ideal pelear, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pero entonces, esa alternativa que estás utilizando, ¿te ha servido? ¿No te ha traído más consecuencias? Así que yo digo, ay, de vida, ¿no? ¿Vale? ¿Te gustaría cambiarla? Sí. Sí, porque a veces tiendo a ser muy impulsiva. Ok. Entonces, eso sí es como... Si reconoces que que la quieres cambiar porque hay algo que está fallando, tienes que identificar qué está fallando. ¿Qué está fallando? ¿Qué sientes que está fallando? ¿Por qué quieres cambiarla? Ah, porque a veces sí me pongo violenta. Pone violenta, ok. Ella piensa mucho las cosas, en serio, siempre ella piensa mucho. Sí, Ujú. no, el problema es ahora, me quedo con eso y me quedo con eso. Y es que yo solamente estoy con eso y me meto en la cabeza y no lo saco. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendrías que hacer para detener esas reacciones? Dices, es que yo pienso en algo y no me lo puedo sacar. Es decir, es algo de pensamientos. Son ideas que yo tengo en torno a algo puntual. Tienes que hacer un ejercicio de detención de pensamiento. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se detiene un pensamiento? Muy bien. ¿Qué ideas se les vienen a la mente? Por ejemplo, si tú llegas y te focalizas en hacer el ejercicio de respiración y hacer el conteo interno, ¿puedes seguir pensando en lo que te estaba distrayendo, en lo que te estaba enojando? Ok. Por ejemplo, pero entonces, si a ti sí te serviría hacer ese ejercicio de respiración y conteo interno, ¿sientes que lo podrías hacer? Siento que me desesperaría. Te desesperaría, perfecto. ¿Qué sientes que podrías hacer? Que llame toda tu campo atencional a eso y no tengas que seguir pensando en lo que te molesta. ¿Qué se te viene a la mente? Normalmente, ¿qué haces para detener ese pensamiento? Pelear no te sirve. Esa es una alternativa, pero pelear no te sirve. Entonces, ¿qué otra cosa deberías de pensar como solución? ¿Vale? No la has descubierto. Yo te voy a poner alternativas y tú terminas escogiendo cuál es la que más se te facilita. Me dices que la de la respiración no. ¿Vale? Te estresas. ¿Has probado, por ejemplo, en un momento, estás en una discusión con alguien y ponerte a mirar el cuerpo, o sea, mirarte tu cuerpo, llegar y sentarte, mirar a otra parte, simplemente focalizar la atención en eso y nada más, como que tratar de desconectarte? O, por ejemplo, dentro de la discusión con esa otra persona, llegar y mirar una parte del rostro, una parte del cuerpo de esa otra persona y centrarme en eso y como que no dejarme disperso solamente por esa atención. ¿Te serviría eso? Bueno, esa es una como tal. Otra podría ser llegar y pensar en otra actividad. Hay personas que, por ejemplo, piensan en un momento feliz, en ese momento. O sea, como de que están con toda esa ira y quieren llegar y decirle, pero yo sé que me puedo enojar más, puedo golpearlo, no sé qué. Entonces voy a llegar y pensar en una situación diferente, en mi espacio ideal, mi espacio feliz. Esa puede ser una. Y Laura dice, no, esa vaina no me sirve. Vale, eso depende de cada quien. Entonces, por ejemplo, puedo hacer o focalizarme en alguien, por ejemplo, si estoy discutiendo con Jennifer y yo me voy a focalizar entonces en las perforaciones que tiene Jennifer. Y me tranquiliza. Por ejemplo, a mí ver algo que se ve doradito y que ilumina, me tranquiliza. Parezco cuervo, pero bueno, es que depende de cada quien. Hay una manito levantada, profe, no sé. Una manita levantada, Nicolás. Las... ¿Tú Sí, qué haces? yo iba a decir que, por ejemplo, cuando yo estoy muy alterado o algo, a mí me sirve mucho salir a caminar y dar una vuelta. Pues eso me despeja mucho la mente y ya después yo llego y por lo general cuando yo camino, llego ya como con soluciones que me ayuden a resolver el problema. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si yo no puedo caminar o yo no puedo salir a hacer alguna actividad, porque supongamos, estoy en mi caso puntual, estoy con mi jefa y ella me está dando una instrucción y estamos acalorando en la discusión, yo no puedo llegar y salirme e irme.
Sí, no se puede decir eso, podría ir a desahogarnos. Bueno, podría ser decir, no, yo voy para el baño un momento, pero es que depende, si estás en una reunión y te están dando, o sea, por ejemplo, te están auditando algo, o si ya estás en parcial con tu profesor, o estás en sustentación con tu profesor y el profesor empieza a increparte y demás, y en plena discusión decirle, profe, espere, voy para el baño y ya venga. ¿Crees que el profesor te lo permitiría? Entonces, tampoco podría hacerla de ponerme a caminar porque no tendría el espacio. Esas alternativas son muy válidas y son muy buenas, pero dependen del contexto. En este caso lo estamos colocando con el ejemplo que mencionaba Wendy y lo íbamos a estar como focalizando a algo que no sea o no me permita que pueda hacer algún tipo de otra acción. Porque la otra podría ser llegar y mirar el celular. A mí me puede llegar y relajarme y desconcentrarme completamente si yo agarro el celular y hago algo. Hay personas que lo hacen, pero también iba a decir, tú no puedes llegar y agarrar, o sea, si estás discutiendo con alguien, agarrar el celular, estar... Exacto, vas a generar en el otro mayor reacción como tal y pues no es el ideal. El ideal es buscar entonces alternativas que sí sean soluciones efectivas a la situación. Cuando algo molesta y es por alguien o por otra cosa, tengo que preguntar todo, muchas cosas, todo lo que me viene a la cabeza, necesito preguntarle y que tenga respuesta. Bueno, para entonces una opción que entonces dices, no, es que a mí me gusta pelear y cuando peleo me tranquilizo. Entonces, y si no peleas, si no buscas respuestas, porque puede ser que esa ira que estás teniendo frente a ese momento sea porque algo te está incomodando, porque algo no estás conociendo. Entonces, puedes llegar y pensar en eso. ¿Cómo puedo estructurar preguntas para clarificar mis dudas y de esa manera dejar de pensar y dejar de reaccionar agresivamente? Esa podría ser otra alternativa. Y que puede ser una que a ti te sirva puntualmente dentro de tu esquema de acción. Entonces, cada uno de ustedes tienen diferentes reacciones. Cada uno de ustedes tienen una forma de afrontar una situación. Tienen que llegar y enlistar esas ideas que ustedes consideran que pueden hacer, que puedan servirle en ese contexto en donde se presenta la reacción. Porque si bien es cierto caminar, porque si bien es cierto el tema de agarrar el celular, el tema de, no, me voy para el baño y me lavo la cara, en el caso de Nicole, que no se puede ir a bañarse, si está en clase y está en una discusión y, no, espere, pero me voy para el baño porque estoy enojada y me voy a bañar. No, no puedo hacerlo. Entonces tengo que llegar y buscar ideas que sean solucionables y sean posibles en donde estoy. Hacer uso de esos recursos como tal. ¿Cómo? Una idea. Normalmente la que a mí me gusta emplear es que cuando me están pasando esas reacciones me centro en los accesorios que tiene la gente. Ya se lo acabo de decir, de hecho yo hago eso. Yo tiendo a mirar en los accesorios que trae la persona, cómo viene vestida esa persona. Y me digo, si combinó su vestuario, no combinó, si se prestó atención a arreglarse o no se arregló. Yo llego y me centro en eso puntualmente y cuando empiezo a hacer eso, trato de llegar y hacer el ejercicio de respiración. Y internamente hago 1001, 1002, yo lo hago con un Mississippi, porque es más largo. Un Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis. Y yo hago esa parte. Yo lo hago mentalmente. Y voy mirando esa parte. Sí, no, o sea, tú no puedes tampoco llegar y estar diciendo la verbalización. Lo haces de manera de diálogo subvocal. Y yo utilizo eso, yo me pongo a mirar, bueno, esta persona cómo está vestida. A veces, por ejemplo, me pongo a pensar en, como que a veces me imagino que estoy ahí con ella, pero no estoy ahí. Es decir, lo veo como en una tercera persona. Entonces, en mi imaginación yo hago que estoy mirando a la persona cuando realmente no la estoy mirando y estoy imaginándome, es como si estuviera en una película. Y cuando hago eso, me puedo llegar a tranquilizar. Exacto. Y socialmente está aceptado eso. Y es una alternativa que puedes utilizar para solucionarlo. Entonces, formaría parte de esas acciones que yo puedo registrar como tal. Y luego en la actividad consiste en llegar y decirles a las participantes. Evidentemente, pues yo les pasaría a todos ustedes las hojitas, ustedes empiezan a anotarlas y les digo, de aquí al próximo encuentro, ustedes van a empezar a poner en práctica esas acciones. Esas acciones que ustedes consideran
que pueden resolver la problemática y que no les va a traer consecuencias. Entonces, van a registrar las acciones y van a registrar durante la semana cuándo sí la utilizaron y cuándo no. Y cuando la utilizaron, ¿qué resultados obtuvo? ¿Fueron positivos o fueron negativos? Y a partir de hacer ese registro conductual, yo puedo llegar a corroborar que la persona está encontrando las estrategias alternativas que le son efectivas para cada una de ellas. ¿Listos? Y eso lo conectamos con la siguiente diapositiva. Este cuadro, aquí todo bello, todo precioso, es de cognitivo-conductual. Este cuadro te permite llegar e integrar cuál es la situación que está detonando la reacción. Luego, el elemento, yo solicito apoyo a alguien, porque puede ser que en la discusión yo llegue y tenga a mi mejor amiga, tenga a mi mejor amigo al lado, si estoy en el colegio, si estoy en la universidad, y hablo con esa persona. O si yo llego y le hago un gesto, una expresión, y que él llegue y me apoya. A veces nos ha pasado. Estamos en una sustentación, termina la exposición y estamos en ronda de preguntas y el profesor todo cuchilla nos tiró una pregunta al cuello y me puede ser que me estoy paniqueando y me callo. Entonces yo llego y hago como que miro a la otra persona, mi amigo llega, me mira y hace como que, y él llega y sale al rescate. Eso es un elemento de apoyo. Yo puedo solicitar apoyo a alguien para hacer la actividad. O, por ejemplo, un tema de solicitar la siguiente actividad: equilibrio, flexibilización y estrategias para solucionar la adversidad. Entonces yo tengo que llegar y pensar, ¿qué es lo que normalmente hago? ¿Eso me está trayendo un resultado positivo? Sí, entonces no tendría que hacer cambio. Normalmente cuando pasa eso es que no te están generando un resultado positivo. Entonces, ¿qué de las ideas que hiciste en el ejemplo del semáforo vas a utilizar para minimizar esa reacción? Y dentro de esas ideas que están allí, ¿cómo te han generado un cambio? Y tenemos que llegar y hacer la división de pensamiento, emoción y comportamiento. Aquí hay algo importante. En la medida en que nosotros vamos a hacer la actividad, en un principio nos va a parecer más difícil establecer cada uno de los criterios. Yo llego y puedo escribir algo y digo, no, pucha, yo veo que todo sirve para todo. No puedo hacer una división de lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy haciendo. Y eso es normal en un principio. El propósito es poder estructurar y hacer esa división, porque cuando hacemos detección de pensamiento podemos hacer esa división de elementos que fundamentan las reacciones que yo estoy teniendo frente a un suceso puntual. Entonces yo, por ejemplo, les voy a decir, les pasaría, si fuera la actividad, les paso a ustedes cada una lo que es el formato. Allá los chicos desde la virtualidad, visualícense que tienen ese papel allí en la mano y que ya en la parte anterior escribieron los resultados de las ideas alternativas. Entonces, esperen, si quieren, hacemos... primero voy a explicarlo y luego vamos a hacerlo como tal. Van a sacar después un papelito y lo vamos a hacer. Entonces, en estas estrategias de equilibrio y de flexibilización es llegar y puntuar específicamente qué alternativa considero yo que me va a servir. Luego, en afrontar la adversidad es cómo yo la empiezo a hacer, es decir, directamente qué estoy haciendo para solucionarlo. Y por último, qué consecuencias me está generando. Entonces, si yo divido esas reacciones puntuales, yo puedo llegar y hacer una gestión más eficiente de mi emoción. ¿Listo? Entonces, van a imaginar que ustedes tienen esos dos documentos en papel. Es que era de Semana Santa y pues no lo pude imprimir para todas, pero si quieren pueden sacar su cuaderno, aunque creo que ya son las 9:30. Ya estamos pasados de tiempo. Bueno, entonces ustedes van a hacer en sus casas esa parte. Yo les voy a compartir a la profe Isabela la presentación para que ella se las comparta a ustedes y ustedes lleguen y escriban en sus casas las dos imágenes, el del semáforo, aquellos elementos con una situación puntual que consideran que es problema y que tienen que empezar a mejorar, y luego esta puntualmente. Y van a escribir la situación. En el tema de pensamiento es qué aspectos estoy teniendo en cuenta a nivel de ideas. Por ejemplo, a mí me pasa puntualmente que cuando estoy dictando una clase y me enojan los estudiantes, yo lo que hago, o lo que hacía antes, era gritar. Y mi pensamiento era, estos chinos no me están prestando atención. Qué mamera. Entonces,
son pensamientos. Y la emoción, el fastidio que me genera, que no me estén prestando atención. Y la conducta era gritar. Entonces luego empiezo a buscar, esa es la situación problema, y la empiezo a dividir en los diferentes elementos. Entonces, ¿qué elementos de apoyo puedo utilizar? Entonces, a mí puntualmente me sirve el llegar y pensar, bueno, voy a buscar con quién me llevo mejor, que arrastre al grupo para hacerlo. Esa es una opción. Puede ser Wendy, puede ser allá Gina, que a veces también cuando habla inunda todo el salón. Pues también. Entonces, puedo llegar y utilizar algunos recursos. Puedo solicitar apoyo en alguna persona. Entonces, describo qué idea de ese apoyo me va a servir. Yo puedo llegar y decir, supongamos, apoyo en Wendy, apoyo en Gina. ¿Por qué? ¿Qué ideas tengo al respecto? Wendy, por su forma de ser, marca un límite. Gina, por su capacidad a la hora de hablar y demás, puede llegar e inundar de la voz, del sonido al salón. Puede ser esas ideas que yo tengo lo que anoto allí. La emoción, entonces me voy a sentir un poco más tranquilo porque sé que puedo buscar apoyo en esas personas. Y el comportamiento es directamente qué tengo que hacer para buscar esa ayuda por parte de Wendy o esa ayuda por parte de Gina dentro de mi dominio público. Por ejemplo, a veces llego y le digo, Wendy, tal cosa, y ella de una vez actúa. Entonces mi comportamiento es decir la situación. ¿Listos? Ustedes tienen que llegar y hacerlo con cada uno de los elementos. Esperen, chicas, porque... Lo siento. Vamos a ir haciendo entonces cierre. Quiero que me hagan una retroalimentación. ¿Cómo les pareció? Ahora, eso es toda la referencia bibliográfica que he buscado para el encuentro. Y hay una fundamentación que en el próximo encuentro les voy a mostrar cómo es el esquema del informe. Y pues les quiero escuchar. ¿Cuál es la retroalimentación que me dan de este encuentro? Tanto para mí como para la profe Isabela. Nada, que logramos como identificar primero cuáles son las emociones principales que podemos llegar a experimentar cada uno de nosotros y pues las afectaciones que tienen. Definitivamente. A la vez, cómo podemos llegar a controlar o manejar de cierto modo, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros llega a reaccionar ante las situaciones que se presenten, las emociones que nos generan, cómo buscar una mejor forma para poder contrarrestar esa emoción que sea negativa en ese momento o algo. Vamos a encontrar patrones de solución y todo. Vale, gracias Wendy. Por acá. Bien, bueno, felicitaciones. En virtualidad, chicos, ¿qué retroalimentación nos quieren dar? Nicolás, adelante. Nicolás. Pues la verdad me parece muy importante pues este tema de las emociones, de la inteligencia emocional, porque a veces uno, digamos, tiene ciertas situaciones y no sabe cómo manejarlo. Entonces, me parece muy importante como estas pautas y estas guías. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere llegar a retroalimentarnos? Otras dos personas levantaron la mano, no alcanzo a ver quién es. Profe, muy buenos días. Buen día. Pues darte las gracias a ti y a la profe Isabela. Yo pienso que este tema de las emociones es un tema base, como que maneja el grueso de toda nuestra carrera. Entonces, muy interesante los conceptos de la profe Isa. Y muy interesante el ejercicio, o sea, saber cómo, porque nosotros hemos, pues, o yo he escuchado mucho lo de la respiración, inclusive pues hasta lo de la meditación, pero cómo aplicarlo al manejo de emociones me pareció muy, muy importante, pues muy grato saber cómo hacerlo y cómo poderle explicar a otras personas que pueden lograr ese manejo de emociones a través de estos ejercicios que nos has enseñado. Entonces, muchísimas gracias. Vale. No, de nada, Claudia. O sí, era Claudia. Y Melissa. Era Melissa. De nada, Melissa. Claudia, ¿tienes la mano? ¿Tienes la mano levantada? Buenos días a todos. Bueno, primero quería darle las gracias pues a los dos
por esa buena información. Me pareció muy interesante y siempre he pensado que ese tema de emociones y cómo gestionarlas es súper importante y que incluso debería enseñarnos desde que estamos en los colegios, así que seríamos unos adultos más estables emocionalmente. Y también pues creo que es algo que también deben de aprender nuestros padres. En general todos deberíamos aprender cómo gestionar nuestras emociones. Me pareció muy interesante las técnicas. Yo en lo personal he intentado también con el tema de la respiración. Una forma que yo gestiono también mis emociones es cuando tengo mucha rabia y no puedo pues llorar en ese espacio porque siempre nos sentimos vulnerables cuando lloramos en un espacio público. En lo personal lo trato es decantar en mi mente o coger un papel y escribir lo que estoy sintiendo en ese momento, como para liberarme, mientras que llego a mi casa y puedo llorar libremente y gestionar todas mis emociones con tranquilidad. En verdad fue una clase muy interesante. Muchísimas gracias y bueno, que estén bien. Gracias, Claudia. Sí, de hecho, el tema de utilizar un papel, escribir algo, también te puede servir para encauzar esa emoción que estás teniendo frente a un suceso puntual. Y que también levantaron más la mano, ¿alguien más o no? Rosa, adelante. Buenos días. Sí, quiero dar mi opinión sobre el tema. Me parece un tema bastante interesante, ya que nosotros no sabemos manejar las emociones, las vamos expresando de una forma que no es la correcta. En relación con los niños, me parece muy interesante que si yo como adulto puedo manejar mis emociones y poderles enseñar cómo manejar sus emociones y sus reacciones, podremos tener en el futuro unos niños y unos adultos mentalmente mucho más sanos, porque muchas veces las reacciones y el no manejo de las emociones nos lleva a cometer errores que después de los cuales nos arrepentimos después y decimos después, actuamos primero y pensamos después. Y decimos, ¿por qué no manejé esta situación? ¿Por qué no hice esto o aquello? Y sí he escuchado mucho sobre que cuando tengas harta rabia, yo he utilizado, tómate un vasito de agua, cuenta hasta 100 y respira. Respira profundo, bota el aire despacio y me ha funcionado. Pero este sistema me ha gustado mucho y quiero darles las gracias por esta oportunidad que nos han dado de tener un conocimiento más amplio sobre el manejo de las emociones. Muchas gracias. Vale, Rosa, ¿no? Gracias a ti. Sí, por ejemplo, lo que menciona Rosa es muy correcto, el tema de utilizar, por ejemplo, el tomar un sorbo de agua y acompañarlo con un ejercicio de respiración, así como también el tema de psicoeducación. En las instituciones educativas nosotros como docentes orientadores podemos hacer todo un acompañamiento bastante significativo en torno a lo que es la regulación emocional a partir de talleres que estén desprendidos bajo un enfoque de intervención como tal. Pueden ser, por ejemplo, hoy lo resumimos, pero puede ser que uno llegue en un primer encuentro y psicoeduca en cuanto a las actividades alternativas, luego deja los materiales para que ellos en casa lo vayan practicando y se vaya reflejando pues esa transición dentro del proceso. Creo que a otra persona y con él terminaríamos en cuanto a la parte de dialogar y luego para ir cerrando sería con Roberto. ¿Tienes la palabra, Roberto? Buenos días, profes, buenos días, compañeros. Buenos días. Me parece muy interesante lo del gestionar las emociones porque pues yo he visto cómo se gestionan las emociones, lo vi el semestre pasado, pero muchas veces se le olvida a uno cuando uno entra en determinada emoción que no persiste y no sale uno de ella por una angustia o algo que te está pasando en el momento. Y eso es, por ejemplo, me parece muy bien esos ejercicios de la respiración que ahorita mismo me sirvieron muchísimo, porque no, cuando le suceden a uno ciertas cosas, como que todo se le viene encima a uno, hasta el internet no me funcionaba, busqué la manera de que me funcionara bien, solucioné las cosas y esos ejercicios de respiración me ayudaron como a destensionarme y sí saber manejar y comprender primeramente que todas las emociones que uno siente para poderlas manejar.
y utilizarlas para bien. Y saber que esas emociones tienen que trascender y tienen que cambiar y no solo siempre estar así como con la misma emoción. Sí, correcto, Sí. Roberto. Bueno, me alegra que te haya servido la estrategia de la respiración Yo soy diafragmática para calmarlo. Yo soy de esas personas que más bien cuando siento rabia trago. O sea, no No comes, sino gestiono muy bien y lo que hago es apretar los dientes, empuñar las manos y respirar, pero no de una manera adecuada como usted nos acaba de enseñar. Está genial ese. Vale, no, yo entendí fue que tragaba, yo no, entonces llega y se pone a comer cuando está enojado, y también eso puede ser una reacción, pero, ¿vale? Bueno, chicos, les agradezco pues esta oportunidad, todavía ustedes todavía no se pueden parar, hay algo más que les tengo que decir, pero después de que termine la clase, entonces, van esperando ahí. Profe Isabela, te agradezco este espacio, a los muchachos desde la virtualidad también les agradezco por haber conectado, muy genial. Sí, muy bueno el espacio, muchas gracias a todos, les agradezco también y profe, quedamos atentos que nos pases luego la grabación. La grabación, sí, claro. Muchas gracias, feliz día, hasta luego. Feliz día, se cuidan. Hasta luego, chao, gracias. Feliz día.